Vamos a avanzar en cuanto a circuito. Concretamente, un circuito rectificador de media onda. A la pregunta de qué es un rectificador, encontramos que es un aparato que pasa de alterna a continua, porque nuestra finalidad es hacer corriente continua. Lo conseguimos utilizando diodos rectificadores. Ya empiezan con que es semiconductor, válvula de vacío, Si vamos a Wikipedia, sí, lo sé, la Wikipedia es lo último que les dejo usar, pero no está mal de verdad la clasificación. Se le clasifican en monofásicos cuando están alimentados por una fase de la red eléctrica o trifásicos cuando se alimentan por 3 fases. De salva y trabajaremos solo en monofásico. Y la definición más fija que hemos encontrado es esta. Son convertidores de energía eléctrica de corriente alterna a corriente continua con valores de salida que dependen del valor de tensión alterna. Que no es un más que está ahí explicándolo sin estrés. Bien, la definición fija de rectificador de media onda es que es un circuito empleado para eliminar una parte concreta de una señal alterna. Y es cuando la señal entra de forma inversa dentro del diodo. El resultado es que el voltaje va a ser positivo y hay que prepararse para usar, no, con mascarillas y guantes no, hay que prepararse para entenderlo. La onda que entraría en un rectificador sería esta, tendría sus picos positivos y sus picos negativos. Y la onda que saldría del rectificador sería una onda solo con la parte positiva del circuito. Para que no digan que voy muy rápido, digo que para realizar este proceso necesitas un diodo. Aparte de muchas más cosas, pero sobre todo necesitas un diodo. Recuerda que nosotros hemos visto en clase lo que es un diodo LED. No hay más tipos de diodos, no solo de, gracias a Dios. De hecho, vemos que vamos a usar otro tipo de diodo, que es este modelo que vemos aquí, que tiene las mismas características que todos los diodos, cátodo, ánodo y voltaje. De hecho, si recordamos los LED, tienen una parte positiva, que era la pata más larga, y una parte negativa, la pata más corta. Bueno, pues en un diodo normal, el lado positivo será el que no tiene marca plateada y el lado negativo es el que tiene la marca gris. Como veremos ahora en esta imagen, que vemos símbolos del circuito de un diodo y luego abajo vemos cómo sería en forma real, el ánodo en la parte positiva y el cátodo en la parte negativa, y que vemos que es la parte gris. Bien, recuerda que en el diodo LED, cada uno según su color tenía su tensión, pero el diodo, el número que suele llevar de tensión es 0,7 de caída de tensión, no lo tienes que memorizar, sería un dato que te doy yo. Entonces, si yo le doy la vuelta al diodo, hace que sea como una pared y no dejará pasar la corriente. Aquí tendremos una imagen de un tester que pone en ese momento all o 0 voltaje. Bien, ¿cómo sería un circuito? Esto es muy buena pregunta. Solo necesitas un diodo a la salida del transformador, porque la idea es que no va a entrar un voltaje grande, lo vamos a reducir. Está con un voltaje con una alterna buena, atraviesa un transformador y entonces después del diodo, toda la tensión que te quede pasará a un objeto que es una resistencia de salida. Y vemos que nuestra señal tendrá una tensión en continua, que es esta imagen de acá. Repetimos, parte de entrada alterna doble, positivo y negativo, y salida solo la parte positiva. A ver, el que no lo entienda, que diga algo ya. Que no pienso repetirlo, que vuelves a ver el vídeo desde el principio. ¿Y todo esto para qué? ¿Para encender móviles? Pues sí. ¿Cómo funcionaría un circuito rectificador de media onda? Colocamos una fuente de alimentación y queremos cargar algo, como por ejemplo un móvil, y entonces tienes que cargarlo siempre con corriente continua. ¿Y esto qué significa? Es que vemos que el diodo permite pasar la corriente en determinados momentos. Concretamente cuando le entra por el lado positivo, para ti y para mí el ánodo, y sale por el negativo, que es el cátodo. Aquí vemos la imagen, entra por el diodo, pasa la parte amarilla y vemos que entra al C positivo, entra por la parte positiva del diodo. Y luego atraviesa y carga bien el móvil. El resultado va a ser que está solo en la parte positiva. Es decir, ciclo positivo, entra positivo, pasa bien y sale positivo. Es fácil de memorizar. Pero cuando estamos en la parte negativa, la corriente va en dirección inversa. Es decir, que intenta entrar por el lado negativo del diodo.
Significa que, por supuesto, bloquea el paseo de la corriente y el móvil no se carga. Vemos que en la parte negativa entra por el lado negativo la corriente, por el lado negativo del diodo y hay una parada bestial. Y entonces no se carga, una línea roja. Clarísimo. Así que repite la situación, pero a la inversa. Tenemos que tener en claro que en negativo, entra negativo, no pasa nada, absolutamente nada. Pero esto es eterno. Cuando volvemos a la parte positiva sucederá lo mismo que la anterior vez. Deja pasar otra vez la corriente por el ánodo y se carga. Entonces volvemos a tener, pero ahora la señal la he puesto morada para entretenerme más. Y al final conseguimos cargar el móvil otra vez. Por eso, cuando continuamos en la parte positiva del ciclo, siempre se va a cargar el móvil. Y cuando nos llegue la parte negativa del ciclo, no se va a cargar nunca. Ciclo positivo, entra positivo, pasa bien, sale positivo. Ciclo negativo, entra negativo, no pasa nada. Por eso se llama rectificador de media onda. Que no está tan mala, que no. Que lo repito.